Gracias Marco por estar presente, gracias Paulina, Paola y Fernando, y por supuesto Alberto, muchas gracias por estar presente. Durante mucho tiempo como AGS nos hemos estado cuestionando cuál podría ser el aporte desde nuestro quehacer a la discusión urbana e inmobiliaria coyuntural. A través de nuestra investigación y análisis hemos querido aportar a la discusión pública respecto al desarrollo urbano, con informes, podcasts sobre temáticas urbanas, datos relevantes que lanzamos a la prensa de vez en cuando. Pero pese a lo anterior, nos sentíamos con la necesidad de generar información que aportara de manera periódica y consistente la toma de decisiones y principalmente la comprensión de una tan atomizada planificación urbana que tiene nuestro Santiago. Tenemos una ciudad que crece de acuerdo a lo que dictan 34 planos reguladores, muy distantes en ingreso y en capacidades humanas. Estuve revisando notas y hay municipalidades que tienen un arquitecto revisor y hay municipios como Las Condes que tienen 25 arquitectos revisores. Ese es el desequilibrio en términos de capacidades humanas que hay en las diferentes comunas. Para abordar procesos de planificación urbana complejos como llevar adelante un plan regulador. Esta dispersa inversión e información hace que para cualquier inversionista se le haga prácticamente imposible seguir la pista del desarrollo inmobiliario a nivel metropolitano. No hay ningún desarrollador inmobiliario que tome una decisión mirando 34 planos reguladores y decidiendo dónde hacer su inversión. Sus decisiones, las decisiones inmobiliarias, se guían principalmente por tendencias comunales, por indicadores de segmentos socioeconómicos, por velocidades de ventas, o finalmente muchas veces pasa por barrios que se ponen de moda. Empiezan a aparecer noticias respecto a buena calidad de vida de ciertos barrios y se decide invertir en esa zona. Paradójicamente, es poco probable que se decida el inicio de nuevos proyectos tomando en cuenta todos los indicadores de planificación urbana que componen 34 comunas. La ausencia de una gobernanza metropolitana, de aquí lamento que no hayan llegado los representantes del gobierno, que ordena el crecimiento del Gran Santiago, nos obliga a tener una mirada paralela, transversal y permanente de los instrumentos que guían el desarrollo de este mosaico de normas, todas guiadas más por intereses locales que por conceptos y objetivos metropolitanos. Nuestra ventaja y nuestra información, que cruza análisis de planificación y de mercado inmobiliario, nos permite ser capaces de anticipar oportunidades de desarrollo urbano e inmobiliario. Y a raíz de este valor que poseemos, llegamos finalmente a deducir cuál podría ser nuestro aporte. Nuestro aporte será la identificación de oportunidades, amenazas, llenos y vacíos de la planificación en este mercado. Y a esta identificación le hemos llamado barómetro inmobiliario. En nuestra historia de 21 años, hemos sido testigos de cómo ciertos barrios y comunas han cambiado, pudiendo nosotros observar con pesar que dicho fenómeno, por ejemplo, de hiperdensificación en expansión central, se iba a dar tarde o temprano. Y también en otros casos hemos presenciado procesos de regeneración virtuosa de barrios, que a partir de adecuadas normas de densificación han visto proliferar edificios que los han devuelto al mapa de la ciudad. Por ejemplo, Tobalaba, barrio Tobalaba, de Ñuñoa, Providencia, barrio Las Lilas. Hoy, a la luz de un mercado inmobiliario en ralentización, con un panorama incierto en materia de repunte económico, con mayor ahínco, creemos que una herramienta de análisis de planificación urbana nos permitiría aportar con señales al mercado, permitiendo la toma de decisiones más sensata y centrada en el desarrollo sustentable de nuestra actividad. El barómetro normativo de Santiago es un indicador que nos dará pautas, noticias, datos y permitirá orientar el desarrollo urbano e inmobiliario de nuestra querida ciudad. Así que los invito a presenciar la diapositiva que nos va a mostrar Esteban y David. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Por qué un barómetro normativo? Quizás aquí Rodrigo en la introducción ya dijo algunos puntos. Nosotros inicialmente pensamos en un termómetro. Un termómetro, a diferencia de un barómetro, toma la fotografía del momento y podemos tomar esa temperatura de lo que está ocurriendo a nivel de planificación territorial en la ciudad. Pero un barómetro
que también es una unidad de medida física, nos permite tomar decisiones prospectivas a futuro. De alguna manera, predecir lo que va a ocurrir en otros momentos. ¿Y por qué predecir? Porque los planes reguladores comunales hoy día se están modificando de forma intensa en el Gran Santiago. La siguiente, por favor, Bernardo. Bueno, por eso mismo, dado que se están modificando, nuestro propósito principal es sacar este reporte semestral de las condiciones normativas vigentes de los instrumentos de planificación comunal. ¿Cuál es lo principal que queremos nosotros a través de esta herramienta? Es buscar brechas, oportunidades e impactos. Es decir, entre la situación base, la situación actual, con la situación futura. Si uno hoy en día quisiera saber qué se puede construir, desarrollar en un terreno particular, ya sea una casa, un edificio o un edificio público, uno va a la municipalidad y saca un certificado de informes previos. Ese certificado de informes previos te indica las condiciones de edificación, de zonificación, de urbanización que tiene la propiedad, si tiene gravámenes, si tiene afectaciones a utilidad pública. Tú desarrollas un proyecto, vas 6 meses después a la misma dirección de obra y te puedes encontrar con la paradoja de que ese plan regulador cambió y que no puedes construir lo que estabas planificando. Para decir que ya no se pueden hacer 10 pisos, sino que se pueden hacer 5 pisos, o que hay una vialidad que está pasando o que está afectando una porción de tu propiedad. La siguiente, por favor, Bernardo. ¿Cuál es el contexto actual de la planificación del Gran Santiago? De forma muy resumida, la siguiente, tenemos primero una planificación intercomunal o metropolitana en el caso de Santiago. Esta planificación metropolitana se rige principalmente a través del artículo 34 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que indica que el fin o el propósito principal es regular el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de las diversas comunas que por sus relaciones se integran en una unidad urbana. Y aquí lo importante es que esa unidad urbana tiene que ver con articular, tejer y tener un paraguas para el desarrollo de cada uno de los planes reguladores comunales. Vale decir, el metropolitano es el instrumento que nos permite tener un sostén común, que nos permite coordinar acciones entre cada una de las comunas. ¿Cuál es la problemática actual? El Plan Regulador Metropolitano de Santiago es del año 94, tiene 30 años de antigüedad, no se ha actualizado globalmente en esos 30 años. Muchas de las modificaciones que se han hecho, como la incorporación de la provincia de Chacabuco, la incorporación de la provincia de Melipilla, Talagante y la comuna de Huinipaine, fueron oportunidades de desarrollo, pero también hay otros que no han dado efecto, como los PEDUC, los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado, que llevan más de 20 años sin poder todavía poner una piedra de desarrollo e inversiones gigantescas en gastos, en estudios, asesoría, y todavía no hay acuerdos con diferentes servicios para poder llevarlos adelante. O está también el PRMC 100, que lleva más de 10 años estancado, son 10.000 hectáreas en la periferia urbana que se incorporarían al área desarrollable y que hoy día tampoco vemos ningún proyecto en cartera. Esos son los fracasos. Pero no solamente eso, porque también es importante mencionar que hoy en día el gobierno regional está desarrollando una estrategia metropolitana. El ideario es poder contar con un plan regulador en los próximos 10 años, metropolitano. Y si sumamos los 10 años más los 30 años, tenemos 40 años con una planificación metropolitana obsolescente. Y desde esa perspectiva, los planes reguladores comunales empiezan a tomar cada vez más poder. Queramos o no lo queramos, sea bueno o sea malo. Al fin y al cabo, Santiago Metropolitano se rige por los planes reguladores comunales, que muchas veces son inconexos, no están conectados, y nuestro desafío fue precisamente poder tener este barómetro completo de lo que está ocurriendo en esos planes reguladores comunales, mostrar cuál es la situación. Ahora, los planes reguladores comunales se rigen a través del artículo 34 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y principalmente el objetivo o fin es regular el desarrollo físico de la área urbana y rural. Disculpa, el intercomunal. Disculpa, me parece que era la siguiente. Ya, y una fotografía todavía que nos quedó pendiente del tema del plan regulador metropolitano tiene que ver con que, además de lo que les mencioné anteriormente, hay 22 modificaciones en curso. De esas 22 modificaciones en curso, hoy en día, el nivel de avance es bastante lento o laxo, principalmente porque los plazos
no se encuentran definidos según la legislación vigente. Vale decir, hay modificaciones que tienen que ver con extensiones de límites urbanos, que tienen que ver con reconversión de áreas industriales, principalmente con equipamientos deportivos metropolitanos, bueno, con miles de temas que tienen que ver con transporte. Hay una modificación que regula todo lo que tiene que ver, que es la modificación 124, la red de transporte interurbana de la región metropolitana, que lleva más de 10 años estancada, y que creemos que difícilmente se van a dar las prioridades para que estén en el corto plazo aprobados. Vale decir, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago es una maquinita que está avanzando muy lenta y que vemos que no va a tener ese soporte o esa fuerza para poder planificar la ciudad adecuadamente. Y como les mencioné, el Plan Regulador Comunal se rige a través del artículo 41 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y promueve el desarrollo armónico del territorio comunal en sus zonas urbanas. Vale decir, los planes reguladores comunales son los motores de desarrollo de la ciudad en los próximos 10, quizás 20 años, y es que es lo que se demora en actualizarse el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. La siguiente, Bernardita, por favor. ¿Qué es lo que nosotros hemos querido hacer principalmente? Establecer un criterio en el proceso de modificación a través de estas 6 etapas. Las vamos a explicar más en detalle en diapositivas adelante, pero estas son las 6 etapas de modificación de un plan regulador comunal. Hoy en día, el 62% de las comunas del Gran Santiago, que involucra casi 5 millones de habitantes, se están modificando. Hoy día estamos pisando en tierra movediza. La ciudad, desde la perspectiva de la planificación territorial, está líquida. Como mencionaba Rodrigo en la introducción, no hay certidumbre. Este otro elemento que tiene que ver con el deterioro de la inversión. Nadie va a invertir si sabemos que las condiciones regulatorias se están cambiando. Y dentro de este panorama, el 38 de las comunas se encuentran en etapa de elaboración o de aprobación de etapa de diagnóstico, imagen objetivo, anteproyecto. Vale decir, estamos en una etapa en la cual se pueden hacer procesos de participación ciudadana. Y es ahí quizás el momento donde, como ciudadanos, como vecinos, como sostenedores de tierra, a través de consultas públicas y a través de poder incorporar observaciones fundadas, se pueden de alguna manera entregar antecedentes que quizás los mismos municipios no tenían para poder regular, o se pueden mencionar ciertos principios de igualdad, de jerarquías, de centralidad, que no lo está viendo la municipalidad para poner y dar valor a ciertos activos que quizás hoy día no están siendo planificados dentro de un instrumento comunal. Así que, y el rango de estos planes reguladores es entre 3 y 6 años. Eso es lo que nosotros hemos monitoreado, que es más o menos el tiempo que se están demorando de acuerdo a la ley de transparencia en el mercado del suelo. Esta es la fotografía actual. Esto es lo que vamos a ir nosotros cambiando semestralmente respecto a cuáles van avanzando, van pasando de la etapa inicial, a diagnóstico, a imagen objetivo, anteproyecto y propuesta final. Las 2 grandes consultas públicas están en imagen objetivo y en la etapa de anteproyecto. Vale decir, es ahí donde quizás ustedes lo han visto, que se abren los procesos de participación ciudadana. Ahí los vamos a analizar cómo son esos procesos en las diapositivas que vienen más adelante y que David nos va a explicar. Gracias, Esteban. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su participación. Bueno, este segundo bloque de la presentación, como les mencionaba Esteban, tiene que ver con poder compartirles algunas brechas y problemáticas, ¿cierto?, que nacen a partir del diagnóstico que realizamos de los 34 comunas, ¿cierto?, de Gran Santiago. Y lo hemos agrupado principalmente en 4 ejes, ¿ya? La siguiente. El primer eje tiene que ver con la desactualización de los planes reguladores y el proceso de modificación que actualmente se encuentra en la legislación respecto a los instrumentos de planificación territorial. La legislación que hoy en día existe define que estos IPT deben actualizarse periódicamente cada 10 años, ¿cierto? Sin embargo, el 62% de las comunas de Gran Santiago no se encuentran actualizados y llevan sus planes reguladores vigentes hace más de 10 años, donde el periodo promedio, sin actualización es de 21 años, ¿ya? Tal es el caso, por ejemplo, de comunas como Puente Alto, La Ventana, El Bosque y varias otras que se encuentran en esta situación, ¿ya? Ahora, dentro de estas comunas, si bien el 57% de ellas han realizado cierto tipo de modificaciones específicas, ¿cierto?, igualmente es importante poder ver cuál es el nivel de validez
y de actualidad de estos instrumentos de planificación territorial respecto a la dinámica y a los procesos urbanos que actualmente existen. Otro elemento importante tiene que ver con que el 21% de estas 34 comunas no cuenta con un instrumento de planificación territorial, no cuenta con un plan regulador, ¿ya? Y eso tiene que ver con que hoy en día se regulan a través del Plan Regulador Metropolitano de Santiago o de planes reguladores de comunas adyacentes, ¿cierto?, que arrastran estas comunas producto de la reconfiguración que hubo de la división político-administrativa, ¿cierto?, en el Gran Santiago. La siguiente, por favor. El otro punto, ¿cierto?, relevante tiene que ver con la modificación de los instrumentos de planificación territorial que hoy en día está regulado por ley, ¿cierto?, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde es posible identificar 4 etapas principales, ¿ya? La primera etapa tiene que ver con la preparación del plan, es decir, el diseño metodológico, ¿cierto?, respecto a cómo vamos a desarrollar, ¿cierto?, el plan regulador comunal, que luego se pasa a un diagnóstico territorial integrado. Este diagnóstico territorial la comuna lo hace muchas veces a través de un proceso de licitación, ¿cierto?, donde se contrata a una consultora, donde se recogen todos los déficits, las necesidades y los requerimientos de la comunidad, así como también la visión futura de la comuna para el crecimiento y el desarrollo urbano. Una vez que está ese objetivo, ¿cierto?, y ese diagnóstico realizado, se pasa a una etapa 2, que tiene que ver con la elaboración y aprobación de la imagen objetivo, que era lo que veíamos, ¿cierto?, en el diagnóstico en el cual se encuentran muchas de las comunas del Gran Santiago. En esta etapa de elaboración y aprobación de imagen objetivo, lo que tiene que ver principalmente es una vocación de usos preferenciales en el territorio, ¿cierto?, en un mapa de colores, por así decirlo, respecto a la mirada futura que tiene cada municipalidad en torno a la planificación urbana, ¿ya? Este proceso de imagen objetivo viene asociado con procesos, ¿cierto?, de participación ciudadana, audiencias, consultas públicas, cuyas observaciones por parte de la comunidad son analizadas por el Consejo Municipal, que las puede acoger totalmente, parcialmente o rechazarla, y finalmente aprobar la imagen objetivo en una sesión, ¿cierto?, del Consejo Municipal. Una vez que se aprueba la imagen objetivo, ¿cierto?, este mapa de colores, pasamos a una tercera etapa, que es la elaboración y aprobación del anteproyecto, que ya tiene que ver con el proyecto definitivo del futuro plan regulador comunal, donde se definen las condiciones urbanísticas, ¿cierto?, definitivas, que tienen que ver con la constructibilidad, ¿cierto?, las alturas, las densidades de rutas, distanciamientos, etc. Y que también viene asociado con procesos de participación ciudadana, de audiencia y consulta pública, donde la comunidad puede incorporar observaciones fundadas. Ese proceso también va a votación, ¿cierto?, por parte del Consejo Municipal, quien aprueba finalmente el anteproyecto, y el futuro PRC pasa a la parte final del proceso aprobatorio, donde se le solicita, ¿cierto?, un informe a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para finalmente ser promulgado en el diario oficial o a través del sitio web de la municipalidad, de acuerdo a la legislación que hoy en día está vigente, ¿ya? Eso en términos generales, ¿cierto?, el procedimiento de modificación del IPT, y que además, ¿cierto?, viene acompañado de una evaluación ambiental estratégica, que, como ustedes saben, la modificación, actualización del IPT tiene que evaluarse cuáles van a ser sus impactos en el territorio desde el punto de vista ambiental. Por eso se llama evaluación ambiental estratégica, que lo lleva adelante también en conjunto a la Seremi con el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, a partir de este proceso, ¿qué es lo que podemos ver o identificar como brecha? 3 cosas fundamentalmente. Primero, como mencionaba ya y adelantaba Esteban, que existe una planificación fragmentada. Vale decir, no existe una visión integral holística de la planificación urbana en toda la metrópoli, en este caso el Gran Santiago, donde realizamos el estudio, sino que existe una visión desagregada que no nos permite tener esta mirada integral del territorio respecto a todos los procesos y fenómenos urbanos que actualmente están desarrollándose desde el punto de vista del crecimiento urbano, desde el punto de vista de las vialidades, del transporte público, etc. Lo segundo, hay una indefinición en los plazos. ¿Ya? Si bien existen algunos plazos asociados, ¿cierto?, a consultas públicas o ciertas instancias dentro del proceso de modificación de un plan regulador, en general no existen plazos para la aprobación, ¿cierto?, de un plan, ¿ya? Por eso vemos que finalmente se extienden y se prolongan mucho en el tiempo las promulgaciones, y los planes reguladores pueden incluso superar los 6 o 7 años, ¿cierto?, hasta que son promulgados. Y finalmente lo que vemos es que existe una escasa difusión, y solamente a nivel informativo, respecto a los procesos de participación ciudadana, que principalmente son las audiencias y las consultas públicas, y que lo que hace finalmente es que se generan planes que tienen poca validación y representatividad por parte de la comunidad, ¿ya? Más adelante vamos a ahondar un poquito y abordar respecto a los porcentajes, pero eso se basa principalmente en la legislación que hoy en día existe, donde se establecen principios mínimos de participación ciudadana solamente a nivel informativo, que no genera, ¿cierto?, una vinculación respecto a la comunidad. La siguiente, por favor.
El segundo eje, ¿cierto?, de las brechas y las problemáticas tiene que ver con el análisis que hemos hecho respecto a las condiciones urbanísticas de los 34 planes reguladores del Gran Santiago que hemos analizado. Aquí podemos ver, ¿cierto?, el caleidoscopio o el mosaico, ¿cierto?, que he mencionado, Rodrigo, al comienzo de la presentación, y que vemos que existen diversos colores, ¿cierto?, desde el punto de vista de las densidades. Aquí vamos a presentar dos normas urbanísticas importantes que son las densidades brutas y luego las alturas máximas, donde podemos ver que casi el 84% de la superficie cuenta con una densidad bruta de hasta 1.200 habitantes por hectárea, que si ustedes se lo pueden imaginar corresponden a viviendas de media o baja densidad, para decir de hasta 5 o 6 pisos, ¿ya? Solamente el 5,8% posee una densidad superior a 1.200 habitantes por hectárea, esto no pudiese decir que tienen una densidad de media a alta. Y otro elemento importante es que casi el 11% posee densidad libre, que es lo que tenemos acá, y que responden a sectores o comunas que no cuentan con un plan regulador comunal, ¿cierto? O el mismo es muy desactualizado, ¿ya? Las comunas con mayor densidad promedio ponderada corresponden a Santiago, Estación Central, Independencia, Recoleta y Providencia. Ahora bien, respecto al mapa de altura, de la siguiente, Bernardino, por favor, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación bastante similar. También vemos, ¿cierto?, un mosaico, ¿cierto?, de diferentes zonificaciones, donde también no existe un patrón o una lógica desde el punto de vista de la planificación urbana. El 69% de la superficie cuenta con una altura igual o inferior a 7 pisos. Es decir, casi las 3/4 partes, ¿cierto?, de la zonificación de áreas habitacionales mixtas es inferior, ¿cierto?, a los 7 pisos, mientras que solo el 4,3% posee una altura superior a 10 pisos, lo que viene, ¿cierto?, en sintonía con acotar, ¿cierto?, las condiciones de edificación, lo que hemos visto en los últimos planes reguladores que se han promulgado. Por otro lado, y al igual que en el caso de las densidades brutas, casi el 23%, o sea, altura libre, lo que está en sintonía, ¿cierto?, con una falta de clasificación, que no cuentan con planes reguladores o que los mismos se encuentran muy desactualizados. Estas condiciones normativas disímiles nos hablan precisamente de esta falta de una mirada integral y holística en la planificación urbana del Gran Santiago. Finalmente, en la slide siguiente, hicimos un ejercicio, ¿cierto?, respecto a uno de los principales articuladores o dinamizadores del Gran Santiago que tiene que ver con el transporte público, principalmente el Metro Santiago. Tomamos en el fondo el mapa, ¿cierto?, de densidad de ruta y calculamos un radio de influencia de 500 metros cada una de las estaciones actuales y proyectadas en las diferentes líneas, donde podemos observar que más del 50% de la superficie total alrededor de estas estaciones actuales y proyectadas tiene densidades de ruta inferiores a 1.200 habitantes por hectárea y un 24% posee densidad libre. Hay que entender que las entornos, ¿cierto?, a las estaciones son oportunidades, ¿cierto?, para poder desarrollar de mejor forma la ciudad a través de procesos de densificación equilibrada, y lo que vemos acá es un desaprovechamiento, ¿cierto?, respecto a esos entornos que tienen una buena accesibilidad, una buena conectividad, y que también buscan, ¿cierto?, estos procesos de mejorar, ¿cierto?, lo que es la rentabilidad de la inversión pública desde el punto de vista de mejorar la accesibilidad y conectividad para los habitantes del Gran Santiago. La siguiente, por favor. El tercer eje tiene que ver con ciertos sectores o áreas que hemos identificado. Por ejemplo, dentro del anillo Américo Vespucio, que es el sector más consolidado, ¿cierto?, del Gran Santiago, donde actualmente existen más de 1.210 hectáreas con uso de industria principalmente inofensiva y en algunos casos molestos, que son oportunidades, ¿cierto?, para poder reconvertirlo para usos habitacionales mixtos. Es decir, contamos con una gran cantidad de paños que hoy en día muchos de ellos están obsolescentes y que la industria, ¿cierto?, en este caso pudiese estar afuera, ¿cierto?, del anillo Américo Vespucio, en los sectores industriales que conocemos, ¿cierto?, como el sector de Colina, Quilicura, al sur de San Bernardo, el eje de Camino Milipilla, y que representan una oportunidad, ¿cierto?, para poder contribuir a mermar los déficits urbanos en términos de equipamiento, servicios, áreas verdes, vivienda, ¿ya? Dentro de la desagregación que se hace, lo lidera la comuna de Renca, Cerrillos, Estación Central, Macul, Quilicura y Conchalí. Si bien hay algunas de estas comunas que ya han iniciado procesos de reciclaje o reconversión de estos terrenos, ¿cierto?, industriales, como en el caso de Renca, las condiciones normativas no han estado muy alineadas respecto al mercado. Vale decir, han sido condiciones que han sido deficitarias y no han permitido la reconversión de estos sectores desde el punto de vista de que estén alineados a la inversión, ¿cierto?, y todo lo que actualmente existe por parte de esas empresas industriales, ¿ya? No obstante, hay algunas comunas, ¿cierto?, como Macul, ¿cierto?, Quilicura, Cerrillos, que están en el proceso de modificación y que buscan precisamente reciclar estos sectores. Finalmente, existen también otros extensos paños obsolescentes que corresponden principalmente a zonas con equipamiento metropolitano, que también corresponden a sectores
con el potencial, ¿cierto?, de poder reconvertirse a usos mixtos, al igual que las zonas industriales. Y la siguiente, Bernardita, gracias. Y finalmente el cuarto eje que identificamos en este segundo bloque tiene que ver con un elemento muy importante que ya hemos hablado, que tiene relación con la participación ciudadana en los procesos de modificación de los planes reguladores. De acuerdo a la información pública, ¿cierto?, los procesos de modificación de algunas comunas que han realizado procesos de consulta y audiencias públicas en el Gran Santiago, tenemos que existe una participación ciudadana de menos del 1% en la aprobación de los planes reguladores, lo que es bajísimo, ¿ya? Vale decir, los planes, ¿cierto?, los programas, en general los proyectos, ante la falta de una ley o un reglamento de participación ciudadana, tienen una muy baja validación y representatividad por parte de las comunidades y de los diversos actores, ¿cierto?, que están involucrados en el territorio. Y eso obviamente está asociado, como les mencionaba, a los principios mínimos que están establecidos en la legislación actual y a la escasa difusión y comunicación que muchas veces existe por parte de las municipalidades que tienen a cargo, ¿cierto?, la modificación de los planes reguladores. Eso principalmente, y ahora los dejo con Esteban para el tercer bloque de la presentación. Gracias. Bueno, algunos de los desafíos y oportunidades. Estos desafíos y oportunidades son compartidos muchas veces con muchos actores de la industria inmobiliaria, con la Cámara, con la asociación, y creemos que es donde hay que poner el foco desde la perspectiva de avanzar hacia futuro. La siguiente, Bernardo. Primero que nada, y que ya lo hemos mencionado, promover la densificación equilibrada. Estamos todos de acuerdo en que no podemos seguir con hiperdensificaciones dentro de la ciudad o con procesos que han sido fallidos. Por ejemplo, el sector de Estación Central, donde están los guetos verticales, los edificios fantasmas, es un ejemplo de lo que no queremos para la ciudad. Pero por otro lado, y poniendo la contraparte, el plan regulador comunal de Estación Central hoy día, a modo de castigo, toda el área industrial de Avenida Pajaritos la está reconvirtiendo de industrial a residencial con densidades muy precarias. Vale decir, hay que buscar ese justo equilibrio. Hemos pasado de la hiperdensificación, podremos buscar cuáles fueron los factores que llevaron a esa hiperdensificación, pero hoy en día el péndulo se fue hacia el otro lado y los planes reguladores, como mostró David, de acuerdo a las densidades promedio que tenemos, se están yendo muy a la baja. ¿Y qué pasa? Obviamente el valor del suelo sube y tenemos menos oportunidades de desarrollo de proyectos dentro de la ciudad. Tampoco creemos que es sensato que un sector como el que estamos hoy en día, que es muy agradable, con casitas, que está al lado de los metros, de toda autopista, del parque metropolitano, tenga altura de 4 o 2 pisos. Eso no es para nosotros tampoco una densidad equilibrada, tanto para arriba como para abajo. La siguiente, por favor, Leonardo. También tiene que ver con amplificar y la rentabilidad social de las infraestructuras de transporte que se han desarrollado en la ciudad. No es posible que alrededor del metro hayan normativas con 2 pisos. No es posible que a una cuadra o ni siquiera colindante a la estación no se pueda densificar. Hoy en día vemos muchas líneas que se están planificando y que los planes reguladores que se están modificando no están acogiendo estas nuevas líneas de metro. No hay operaciones inmobiliarias en el mundo, en Nueva York, en Londres, en Sydney, donde no se generen centralidades alrededor de las estaciones de metro. Son pequeños subcentros, pequeñas ciudades con equipamientos, servicios, áreas verdes, recreación y también vivienda. Y esos subcentros se pueden generar alrededor de las estaciones. Pero hoy en día estamos al debe porque los instrumentos no lo creen así, no lo planifican así. La siguiente, Bernardo. También David lo mencionó, la reconversión de áreas industriales en áreas centrales de la ciudad. Lo que tiene que ver con la reconversión de áreas industriales es un tremendo potencial de desarrollo. Vimos la reconversión en Bilbao, también en Londres, en muchas ciudades, en Medellín, y se pueden generar pequeñas ciudades. Hay sectores como el sector del eje Vicuña-Maquena, en la comuna de Macul, donde hay más de 100 hectáreas de áreas industriales que hoy en día ya tienen problemáticas urbanas por temas de ruido, por temas de camiones, por temas de animales domésticos, etcétera, que hacen necesario que se modifique, y el plan regulador de Macul está iniciando un proceso para poder reconvertir todo este sector. Ahora, ¿qué es lo que se puede desarrollar ahí? Hay que ecualizar muy bien lo que está instalado, porque son industrias que tienen galpones, construcciones, maquinaria, que tienen que comprarse un terreno, que tienen que movilizarse, y tiene que haber una normativa que permita pagar todo eso. Si no, se genera inmovilidad urbana y no se genera el reciclaje y la renovación.
Eso muchas veces los planes reguladores no lo recogen y nosotros tratamos de impulsar de que entiendan que tiene que haber una normativa que permita y acelere ese recambio. Lo siguiente y lo último es potenciar la participación ciudadana. No sé si a usted le ha tocado ir a alguna participación ciudadana, asistir. Son procesos muy conducidos, muy informativos y el nivel de conocimiento también de todos los que participamos es muy bajo. Y desde esa perspectiva el nivel de la discusión que se da también es muy precario. Se requiere sí o sí promover, legislar, de mejorar y robustecer lo que tiene que ver con la participación ciudadana, porque sin esta participación ciudadana definitivamente no vamos a tener una buena ciudad de aquí al futuro. Y lo otro importante es participar. Sí, porque hay dos instancias que son los momentos de la verdad, que son después de la imagen objetivo, cuando termina y se presenta la imagen objetivo, cuando se presenta el anteproyecto. Esos son los dos únicos momentos donde uno puede, entre comillas, patalear, donde uno puede colocar su visión, donde uno puede fundar opiniones y donde generalmente se pueden generar cambios reales en la planificación territorial. Si no lo hacemos en esa instancia, muchas veces hay que esperar los 21 años que se demora un plan regulador, porque en general no hay modificaciones particulares, porque los instrumentos de planificación no quieren beneficiar a una persona jurídica o a una persona natural en particular. Y desde esa perspectiva, estos dos momentos que pocas veces son publicitados, que son cortos, generalmente son 30 o 60 días, son los momentos de la verdad para participar y poner en valor la ciudad. Hay algo muy importante que es la escasa superficie que hay y el bajo porcentaje que hay que permite definitivamente estos barrios que hemos llamado guetos verticales. Estamos hablando de un 4,3% de la superficie de Santiago que permite edificación libre de altura. Un 5,8% de Santiago permitiría, por lo tanto, en términos de densidad, también ese sector. Y es por eso que pasa lo que pasa. El desarrollo inmobiliario busca esas oportunidades donde existen esos forados de libertad de norma y como están tan concentrados en el territorio, se observan después finalmente concentrados, construidos en la forma construida de la ciudad. Si tuviésemos una mayor dispersión de condiciones de edificación y no estuviese tan concentrada la superficie apta para un desarrollo de forma tan intensiva, no hubiésemos generado quizás estos barrios que hoy día todos lamentamos. Y lo otro, en términos de densidad, la cercanía de las estaciones de metro que observamos es que prácticamente el 62% de la superficie entre hasta los 500 metros de todas las estaciones de metro que ya existentes y proyectadas están bajo 1.200 habitantes de hectárea. Eso significa un enorme desperdicio de superficie urbana con excelentes condiciones de transporte. Todos los chilenos, 1.200 habitantes de hectárea más allá de la altura, permite aproximadamente entre 5 y 7 pisos de altura máxima. Y eso significa que muchas veces estamos desperdiciando oportunidades de desarrollo de usos mixtos, por ejemplo, en donde puedan convivir comercio, viviendas y oficinas en algunas estaciones de metro que están alejadas del eje de la línea 1, por ejemplo. Y estamos nuevamente volviendo a generar concentración de flujos en torno a las estaciones de la línea 1 fundamentalmente, y todos los flujos de origen-destino de Santiago discurren principalmente de sur a norte para acceder a la línea 1, que es donde están concentradas las actividades y las mayores densidades. Ahí también estamos perdiendo esas oportunidades. ¿Qué nos ocurre? Igual es la paradoja que volvemos a repetir. La paradoja está entre los intereses locales y los intereses metropolitanos. Los intereses locales siempre van a velar por el vecino, el grupo de vecinos, el barrio, las juntas de vecinos, que generalmente se oponen al desarrollo intensivo del suelo cuando llega una estación de metro. Pero existe una pugna metropolitana que quizás está mal representada a nivel de cómo poder generar una mejor negociación en términos del uso intensivo del suelo. Y esa gobernanza metropolitana quizás necesita tener mayor poder para presionar a aquellas comunas que reciben estaciones de metro y obligadamente necesitan recibir mayor intensidad de usos. Ahí está
Ahí está el punto de conflicto, creemos, en estos procesos de densificación de la ciudad.